Un hombre que había desaparecido en 1971 después de cometer 5 asesinatos. Un hombre que había evadido captura durante casi 2 décadas. El nombre de ese hombre era John List. Por 18 años había vivido a plena vista. Había trabajado. Había pagado impuestos. Había usado su número de seguro social. Había interactuado con cientos de personas. Se había casado bajo nombre falso. Había construido una vida completamente nueva. Y nadie, absolutamente nadie, había sospechado que el contador tranquilo de Virginia era un fugitivo buscado por homicidio múltiple. Esta es la historia de cómo un hombre desapareció en Estados Unidos, sin esconderse realmente. Cómo la identidad es más frágil de lo que creemos, y cómo durante 18 años la persona más buscada de Nueva Jersey vivió como un ciudadano ordinario a menos de 500 kilómetros de distancia. Contexto: ¿quién era John List? En 1971, John Emil List nació el 17 de septiembre de 1925 en Bay City, Michigan, hijo único de padres luteranos estrictos de origen alemán. Su padre era trabajador de fábrica. Su madre, Alma, era dominante y religiosa en extremo. List sirvió en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial como técnico de laboratorio. Después de la guerra, usó el GI Bill para obtener 2 títulos: bachillerato en Administración de Empresas en 1950 y maestría en contabilidad en 1952, ambos de la Universidad de Michigan. En 1951 se casó con Helen Morris Taylor, una viuda con una hija llamada Brenda. Tuvieron 3 hijos juntos: Patricia en 1955, John Frederick en 1956 y Frederick en 1958. Para 1965, List había construido una carrera respetable como contador. Trabajó para Xerox, luego para un banco en Rochester, Nueva York. En 1965, la familia se mudó a Westfield, Nueva Jersey, cuando List aceptó un puesto como vicepresidente en un banco local. Ese mismo año compraron una mansión victoriana de 19 habitaciones en el 431 de Hillside Avenue. La casa era impresionante: 3 pisos, vitrales Tiffany, techo de pizarra. Costó $50,000, equivalentes a aproximadamente $400,000 hoy. También era completamente inmanejable financieramente. List perdió su trabajo bancario en 1965, después de conflictos con superiores. Encontró trabajo como contador en una empresa de seguros, pero con salario significativamente menor. Los costos de mantenimiento de la mansión eran enormes. Las deudas comenzaron a acumularse. Su madre, Alma, vivía con la familia en un apartamento en el 3er piso. Tenía artritis severa y requería cuidado constante. Helen, su esposa, sufría de sífilis terciaria, no tratada, que estaba afectando su cerebro, causando cambios de personalidad y comportamiento errático. Los 3 hijos estaban en edad escolar. Para 1971, List estaba en crisis financiera total. Debía $11,000 en hipoteca de segunda. Había sacado préstamos contra su seguro de vida. El banco estaba considerando ejecución hipotecaria. Sus ahorros estaban agotados, pero externamente mantenía la fachada perfecta. Asistía a la iglesia luterana cada domingo, a veces 2 veces. Enseñaba escuela dominical. Era miembro del coro. Sus vecinos lo veían como un hombre devoto, responsable y dedicado a su familia. Nadie sabía que la presión interna estaba alcanzando un punto crítico. Noviembre de 1971. La decisión.
En algún momento del otoño de 1971, John List tomó una decisión. Según su testimonio posterior, durante semanas consideró sus opciones. Declararse en bancarrota dañaría su reputación profesional. Abandonar a su familia violaba sus principios religiosos. Continuar como estaba era insostenible. List llegó a una conclusión que revela la estructura de su pensamiento. Si su familia estaba destinada a la pobreza, sus hijos podrían desviarse del camino religioso correcto. En su teología distorsionada, era preferible que murieran mientras aún eran jóvenes y tenían oportunidad de salvación eterna. Esta racionalización es crítica para entender el caso. List no actuó por impulso violento, no estaba en estado psicótico. Planificó metódicamente durante semanas, quizás meses. El 9 de noviembre de 1971, List implementó su plan. Era un martes. Los niños fueron a la escuela esa mañana. List permaneció en casa. A lo largo del día, ejecutó su plan con precisión mecánica. Usó 2 armas, una pistola de 9 milímetros y un revólver calibre 22. Helen fue la primera. Luego su madre Alma en el 3er piso. Cuando los niños regresaron de la escuela, uno por uno. Patricia tenía 16 años. Frederick tenía 13. John tenía 15. List colocó los cuerpos en el salón de baile del 1er piso. Puso bolsas de dormir debajo de cada uno. Cortó su propia cara de todas las fotografías familiares en la casa. Luego escribió una carta. La carta que John List dejó a su pastor, Eugene Rewinkel, era de 5 páginas, meticulosamente escrita a máquina. Explicaba sus acciones con lógica fría. Citaba preocupaciones financieras. No podía mantenerlos en el nivel que merecían. Citaba preocupaciones religiosas sobre sus hijos. Patricia se estaba alejando de la iglesia. Los niños estaban siendo influenciados negativamente. Citaba su responsabilidad hacia su madre. No podía dejarla sola y enferma. La carta revelaba una mente que había racionalizado completamente lo irracional. List genuinamente creía que había tomado la decisión correcta según su interpretación de la doctrina religiosa. No expresaba remordimiento, expresaba explicación. Dejó la carta en su oficina para que fuera encontrada. Bajó el termostato de la casa a 50 grados Fahrenheit para retrasar la descomposición. Canceló entregas de leche y periódico. Encendió la radio en el salón de baile, ajustada a una estación religiosa. Luego condujo su Chevrolet Impala 1963 hasta el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York. Dejó el 100 automóvil en el estacionamiento de largo plazo. Tomó un autobús a otra ubicación y desapareció. Los cuerpos no fueron descubiertos hasta el 7 de diciembre de 1971, casi un mes después. Los vecinos finalmente notaron que las luces de la casa habían estado encendidas continuamente. Las cortinas nunca se abrían. No había movimiento. La policía de Westfield ingresó a la casa. El descubrimiento fue exactamente como List lo había planeado. 5 cuerpos organizados metódicamente en el salón de baile, con la música religiosa aún sonando. La investigación inicial. La investigación policial comenzó inmediatamente. El caso era prioritario. 5 víctimas, desaparición del sospechoso principal, evidencia de planificación extensa. Los investigadores establecieron rápidamente el cronología. La carta a su pastor proporcionó contexto. Los registros financieros revelaron la crisis económica. Los vecinos confirmaron que List había estado bajo presión. Pero encontrarlo era otra cuestión. En 1971,
Las bases de datos nacionales de criminales eran primitivas. No había computadoras centralizadas. La comunicación entre jurisdicciones policiales era lenta. Las fotografías de sospechosos se distribuían en papel. List había tomado precauciones específicas. Cortó su cara de todas las fotografías familiares, dificultando la distribución de imágenes actualizadas. Había retirado efectivo de cuentas bancarias gradualmente, evitando transacciones grandes rastreables. No tenía historial criminal previo, por lo que no estaba en bases de datos policiales. Tenía habilidades contables que le permitían entender sistemas financieros y cómo evitar dejar rastros. La policía de Westfield coordinó con el FBI. El caso fue clasificado como fugitivo interestatal. Se emitieron órdenes de arresto federales. La información se distribuyó a departamentos policiales en todo el país, pero sin avistamientos confirmados, sin uso de tarjetas de crédito, sin contacto con conocidos, la investigación se estancó. Para 1972, el caso seguía abierto pero sin pistas activas. Para 1975 era un archivo frío. Para 1980 era un caso histórico que se revisaba ocasionalmente pero sin expectativa real de resolución. John List había desaparecido completamente, excepto que no lo había hecho. Los 18 años como Robert Clark. Lo extraordinario del caso de John List no es que huyera, es que no se escondió realmente. Después de dejar Nueva Jersey en noviembre de 1971, List se dirigió a Denver, Colorado. Eligió Denver deliberadamente. Era una ciudad grande donde podía ser anónimo, estaba lejos de Nueva Jersey y tenía economía robusta con oportunidades de empleo para contadores. En Denver adoptó el nombre Robert Peter Clark. No era identidad completamente fabricada. Robert Clark era un compañero de trabajo de List años atrás. List simplemente tomó prestado el nombre. Usando documentos básicos, List estableció una nueva identidad. Obtuvo una licencia de conducir de Colorado como Robert Clark. Solicitó un número de seguro social nuevo, afirmando que había perdido el original. Listó historial de empleo falso pero plausible. Se presentaba como divorciado. Lo crítico: en 1971, la verificación de identidad era rudimentaria. Los empleadores no tenían acceso a bases de datos centralizadas. Los documentos de identidad no tenían fotografías digitales ni códigos de barras. Si alguien se presentaba con seguro social válido y referencias razonables, era suficiente. List encontró trabajo como cocinero inicialmente, luego como preparador de impuestos. Vivía modestamente, pagaba sus cuentas, no llamaba la atención. En 1974 se mudó a Richmond, Virginia, nuevamente por razones pragmáticas: menor costo de vida, oportunidades de trabajo, suficientemente lejos de Colorado si alguien eventualmente lo buscara allí. En Richmond, List reconstruyó metódicamente la vida que había tenido. Encontró trabajo como contador en una firma local. Se unió a una iglesia luterana, sí, la misma denominación. Asistía regularmente a servicios. Participaba en actividades comunitarias limitadas. En 1985, a los 60 años, conoció a Dolores Miller, una viuda. Se cortejaron modestamente. List le contó una historia completa sobre su pasado. Había estado casado antes, su esposa había muerto, no tenía hijos, había trabajado como contador toda su vida. Nada de esto era técnicamente falso excepto la parte de esposa muerta y no tener hijos. List simplemente omitió la parte donde él había sido responsable de esas circunstancias. Se casaron en noviembre de 1985.
Dolores tomó el apellido Clark. Vivían en una casa suburbana modesta. Tenían rutinas ordinarias. Eran exactamente el tipo de pareja que nadie notaría. Durante 18 años, John List vivió como Robert Clark, sin un solo incidente que levantara sospechas. No cometió crímenes, no tuvo problemas con la ley, no exhibió comportamiento que alertara a nadie. Fue, en todos los sentidos visibles, un ciudadano completamente normal. America's Most Wanted y la reconstrucción facial. En 1989, America's Most Wanted era un programa de televisión relativamente nuevo que pedía ayuda pública para localizar fugitivos. El presentador, John Walsh, había perdido a su propio hijo en un crimen sin resolver y había convertido el programa en una herramienta de justicia. El productor del programa, Michael Linder, estaba buscando casos históricos no resueltos. El caso de John List era perfecto. Asesinatos múltiples, fugitivo de largo plazo, misterio sin resolver. Pero había un problema. Las únicas fotografías de List databan de 1971, 18 años atrás. List tenía 46 años entonces. Ahora tendría 63. ¿Cómo se vería? El programa contrató a Frank Bender, un escultor forense especializado en reconstrucción facial. Bender estudió las fotografías de List de 1971. Analizó su estructura ósea, patrones de envejecimiento probable, historial médico disponible. Bender también hizo algo inusual. Incorporó psicología en su reconstrucción. Razonó que List, siendo conservador y religioso, probablemente mantendría apariencia pulcra. Probablemente usaría anteojos similares. Probablemente envejecería de manera convencional, sin cambios dramáticos de estilo. La reconstrucción final mostraba a un hombre de 63 años con cabello gris, anteojos de marco metálico, rostro delgado, apariencia profesional. El segmento de America's Most Wanted sobre John List se transmitió el 21 de mayo de 1989. Presentó la historia de 1971, la desaparición y la búsqueda de 18 años. Mostró la reconstrucción facial de Bender. 11 días después, la policía de Richmond, Virginia, recibió una llamada. La captura. La llamada vino de una vecina de Robert y Dolores Clark. Había visto el programa. La reconstrucción facial le había parecido sorprendentemente similar a su vecino. Inicialmente, la policía fue escéptica. America's Most Wanted generaba cientos de pistas falsas cada semana. Personas veían parecidos donde no los había. Las identificaciones basadas en reconstrucciones faciales rara vez eran confiables. Pero el Departamento de Policía de Richmond hizo verificación básica. Solicitaron información de antecedentes sobre Robert Peter Clark. Algo no cuadraba. El número de seguro social era relativamente reciente. No había historial extenso antes de 1972. La policía de Richmond contactó a la policía de Westfield, Nueva Jersey. Enviaron fotografías de Robert Clark. Los investigadores en Nueva Jersey compararon las fotos con las imágenes de 1971 de John List. El parecido era innegable. El 1 de junio de 1989, agentes del FBI y la policía de Richmond llegaron al lugar de trabajo de Robert Clark. Lo arrestaron sin incidente. No intentó huir, no protestó. Simplemente preguntó si podía llamar a su esposa. En la estación de policía, los agentes le hicieron la pregunta directa. ¿Es usted John List? Él respondió. No sé de qué están hablando. Mantuvo esa posición durante horas.
Finalmente, confrontado con huellas dactilares que coincidían con registros militares de John List, dejó de negar. No confesó. Simplemente dejó de afirmar que era Robert Clark. Dolores Clark, su esposa de 4 años, estaba devastada. El hombre con quien se había casado, el contador tranquilo que la acompañaba a la iglesia, no existía. Robert Clark era una construcción. John List era un asesino múltiple. Ella nunca había sospechado nada. Ni una sola vez. El juicio. 18. Años después, John List fue extraditado a Nueva Jersey en junio de 1989. Enfrentó 5 cargos de homicidio en primer grado. El juicio comenzó en febrero de 1990, 18 años después de los eventos. La evidencia física era abrumadora. Los cuerpos habían sido encontrados en su casa. Sus huellas estaban por todas partes. La carta que escribió admitía los hechos. Los registros financieros establecían móvil. La defensa no argumentó inocencia. Argumentó que List había actuado bajo incapacidad mental temporal causada por estrés extremo. El argumento era que List había sufrido una ruptura psicológica que le impedía entender la criminalidad de sus acciones. La fiscalía presentó evidencia contraria. La planificación meticulosa, las precauciones tomadas para evitar captura, la carta coherente y racional, el hecho de que List había vivido 18 años como fugitivo exitoso, demostrando capacidad de razonamiento complejo. El psiquiatra forense Dr. Steven Simring testificó para la fiscalía. Su evaluación: List no era psicótico. No había sufrido ruptura con la realidad. Sabía exactamente lo que hacía. Simplemente había racionalizado asesinatos como solución aceptable a sus problemas. List mismo testificó. Fue meticuloso, preciso, emocionalmente plano. Explicó sus decisiones con la misma lógica fría de su carta de 1971. No expresó remordimiento genuino. Expresó que había creído que estaba haciendo lo correcto para salvar las almas de su familia. El jurado deliberó durante 8 horas. El 12 de abril de 1990, regresaron con veredicto: culpable en los 5 cargos de homicidio en primer grado. El juez, William L. Wertheimer, sentenció a List a 5 condenas de cadena perpetua consecutivas. En Nueva Jersey, que había abolido la pena de muerte en 1972, era la sentencia máxima posible. List sería elegible para libertad condicional en 2015, a los 90 años, pero la Junta de Libertad Condicional negaría la solicitud. Análisis psicológico. La mente de John List. Lo extraordinario del caso de John List no es solo que cometiera 5 asesinatos, es la naturaleza de su psicología. Los psicólogos forenses que han estudiado el caso identifican varios factores. Personalidad obsesivo-compulsiva severa. List necesitaba control absoluto y orden. Cuando su vida financiera y familiar colapsó, su respuesta fue eliminar las variables problemáticas. No era capaz de tolerar incertidumbre o caos. Rigidez moral extrema con justificación religiosa distorsionada. List había construido un sistema de creencias donde sus acciones eran moralmente defensibles. En su teología personal, matar a su familia antes de que pecaran era acto de salvación. Esta no es doctrina luterana ortodoxa, es distorsión personalizada. Narcisismo encubierto. La preocupación de List no era realmente por su familia, era por su imagen. No podía tolerar ser visto como fracaso financiero, como mal proveedor, como hombre que había perdido control. Los asesinatos preservaban su autoimagen. Ausencia de empatía funcional. List podía simular emoción apropiada, pero no experimentaba conexión emocional genuina.
Sus descripciones de su familia eran abstractas. Hablaba de ellos como problemas a resolver, no como personas que amaba. Capacidad de compartimentalización extrema. Durante 18 años, List vivió sin exhibir signos externos de culpa o trauma psicológico. Asistía a la iglesia, se casó nuevamente, funcionaba normalmente. Había literalmente compartimentalizado su pasado en una sección mental separada que no afectaba su funcionamiento diario. Este último punto es quizás el más perturbador. List no era psicótico, no tenía alucinaciones, no había perdido contacto con la realidad. Simplemente había redefinido la realidad de manera que sus acciones fueran aceptables. El doctor Michael Stone, psiquiatra forense que ha estudiado asesinos múltiples, coloca a List en una categoría específica: asesinos de aniquilación familiar motivados por control y orgullo. Son individuos que prefieren destruir sus familias antes que admitir fracaso. La paradoja de la detección. El caso de John List plantea preguntas fundamentales sobre identidad y detección en sociedades modernas. Durante 18 años, List vivió bajo nombre falso, no en alguna ubicación remota. En ciudades estadounidenses, normales, Denver, Richmond. Trabajó en oficinas, pagó impuestos, interactuó con cientos de personas. Nadie sospechó porque nadie tenía razón para sospechar. Robert Clark era exactamente lo que aparentaba: un contador tranquilo, un esposo decente, un cristiano devoto. No había discrepancias visibles entre la presentación y la realidad. Esto revela algo incómodo sobre verificación de identidad. En 1971 a 1989, la identidad era sorprendentemente fácil de fabricar. Sin bases de datos computarizadas centralizadas, sin verificación biométrica, sin redes sociales digitales, una persona podía simplemente declarar una nueva identidad y vivir con ella. Los documentos podían obtenerse con información básica. Los empleadores no tenían forma de verificar historiales extensos. Las personas son malas detectando decepción cuando no buscan decepción. Los vecinos de List, sus compañeros de trabajo, incluso su segunda esposa, nunca sospecharon porque no estaban buscando señales de engaño. Él era consistente con su identidad falsa. No había banderas rojas obvias. La normalidad es camuflaje perfecto. List no intentó ser invisible. Intentó ser invisible siendo completamente visible como persona ordinaria. Los fugitivos que llaman atención son capturados. Los fugitivos que se mezclan perfectamente con normalidad pueden permanecer ocultos indefinidamente. La captura de List no vino de trabajo policial tradicional. Vino de tecnología mediática nueva, televisión de alcance nacional, combinada con reconstrucción forense especulativa. Sin America's Most Wanted, List probablemente nunca habría sido identificado. El final: John List en prisión. John List fue encarcelado en el complejo correccional de New Jersey en Trenton. Pasó sus últimos años en custodia de nivel medio. En prisión, List mantenía la misma personalidad meticulosa. Seguía rutinas estrictas. Asistía a servicios religiosos. Trabajaba en la biblioteca de la prisión. Era prisionero modelo. Nunca causaba problemas. No expresaba remordimiento genuino. En entrevistas ocasionales con periodistas y psicólogos, mantenía que había hecho lo que creía correcto en ese momento, basado en sus creencias religiosas. No se disculpaba, explicaba. Su segunda esposa, Dolores, se divorció de él en 1990, inmediatamente después del juicio. Nunca lo visitó en prisión. El hombre con quien se había casado literalmente no existía. List solicitó libertad condicional en 2002 a los 77 años.
fue negada. La Junta determinó que no mostraba remordimiento genuino y representaba peligro potencial. El 21 de marzo de 2008, John Emil List murió en prisión por complicaciones de neumonía. Tenía 82 años. Había cumplido 18 años de una sentencia de cadena perpetua. Sus últimas palabras registradas fueron en una entrevista de 2002. Cuando se le preguntó si se arrepentía, respondió: «Me arrepiento de que sucediera, pero sigo creyendo que en ese momento estaba haciendo lo que Dios quería». Hasta el final, nunca asumió responsabilidad moral completa. Legado y reflexión. ¿Qué nos enseña este caso? El caso de John List resuena porque desafía nuestras asunciones sobre varios temas. Identidad. List demostró que la identidad es más construida socialmente de lo que queremos admitir. Robert Clark era tan real como John List porque las personas alrededor lo aceptaban como real. Sin verificación digital moderna, la identidad era simplemente lo que uno afirmaba y podía mantener consistentemente. Detección de depredadores. List no parecía monstruoso, parecía ordinario. Esta es la lección más inquietante. Las personas peligrosas frecuentemente no exhiben señales obvias. Son nuestros vecinos, compañeros de trabajo, conocidos de la iglesia. La monstruosidad no siempre tiene apariencia monstruosa. Racionalización moral. List construyó un sistema completo de justificación moral para sus acciones. No era psicótico, pero había creado una realidad alternativa, donde el asesinato era virtud. Esto muestra cómo la ideología distorsionada, incluso religión distorsionada, puede producir resultados catastróficos. Límites de la investigación criminal. Sin America's Most Wanted, List probablemente nunca habría sido capturado. Los métodos policiales tradicionales habían fracasado completamente. Esto llevó a cambios en cómo se rastrean fugitivos, más énfasis en medios públicos, reconstrucción forense, bases de datos computarizadas. Justicia demorada. El juicio de List ocurrió 18 años después de los crímenes. Los testigos habían envejecido. Los recuerdos se habían desvanecido. Pero el sistema legal logró procesar el caso. List fue condenado basándose en evidencia preservada y testimonio consistente. El caso también generó cambios prácticos, mayor integración de bases de datos de antecedentes entre estados, mejoras en verificación de seguro social, uso expandido de reconstrucción facial en casos fríos, reconocimiento del valor de programas de televisión de crímenes en investigaciones. Conclusión. El hombre, que fue dos personas, John List, vivió dos vidas completamente separadas, no secuencialmente como rehabilitación, sino como escape. No transformó quién era, simplemente cambió su nombre y pretendió que el pasado no había ocurrido. Robert Clark no era reinvención genuina, era performance extendida de 18 años. List no se convirtió en mejor persona, simplemente se convirtió en persona diferente en los registros públicos. Lo más perturbador es que funcionó. Por casi 2 décadas vivió libre, trabajó, se casó, fue feliz, según relatos de personas que lo conocieron como Robert Clark. Compartimentalizó los 5 asesinatos en una sección mental que nunca accedía emocionalmente. Esta capacidad de compartimentalización extrema, esta habilidad de vivir con dualidad absoluta, sin exhibir señales externas, es lo que hace a John List particularmente inquietante como caso de estudio. No era monstruo visible, era contador aburrido que cometió actos monstruosos y luego continuó su vida como si nada hubiera pasado. El caso nos recuerda que la identidad es frágil.
que las personas pueden ser fundamentalmente diferentes de quienes afirman ser, que 18 años pueden pasar con un fugitivo viviendo a plena vista, y que finalmente, por razones que Liszt nunca anticipó completamente, la televisión nacional y un escultor forense colapsaron su doble vida en un solo momento. Robert Clark murió en la pantalla de televisión el 21 de mayo de 1989. John Liszt fue arrestado 11 días después, y el hombre que había sido ambos pasó sus últimos 18 años en prisión, la misma cantidad de tiempo que había pasado como fugitivo. Un tipo de simetría que probablemente apelaba a su mente meticulosa y ordenada.